Bienvenidos a la cuarta sesión de Sistemas Jurídicos Contemporáneos. En este caso toca tocar el tema referente a los sistemas jurídicos socialistas. Ningún movimiento social o cambio de nuestra sociedad se da sin una pauta previa. Para tratar de explicar por qué se detona una determinada filosofía social o para explicar por qué surge una serie de movimientos e ideología, hay que echar un vistazo a las circunstancias ya sean históricas, sociológicas, económicas o jurídicas que van permeando en una determinada sociedad o en un determinado contexto. Esta es la situación que comienza a darse a mediados del siglo XIX y que da pie a una serie de ideologías socialistas. De esta manera, se puede concretar que surgen en el siglo XIX tres corrientes socialistas hacia ver. El socialismo utópico, con sus máximos representantes en las figuras de Führer, Proudhon, Saint-Simons y entre otros, con el cual se pretende, resumiendo drásticamente esta ideología, encontrar una receta de cocina con ingredientes concretos y precisos para así conseguir una futura sociedad justa y feliz. El socialismo científico, representado a su vez por Marx y Hegel, ambos basándose en la filosofía de Hegel, en el que analizando las fuerzas se recrea para percibir la realidad de su época, pretendiendo crear las bases de un Estado socialista como etapa previa para llegar a un Estado comunista, una sociedad en donde el derecho no tenga necesidad de ser. Y socialismo sin dogmas. Digamos que es el socialismo que conocemos hasta la fecha, basado en la normal reacción humanitaria que se da ante las situaciones sociales hirientes. Esta corriente de socialismo surge primordialmente en la legislación laboral inglesa, con una gradual admisión del derecho de huelga, el sindicalismo, entre otras corrientes socialistas. Esta última corriente del socialismo es la que se incorporó en nuestros sistemas jurídicos occidentales, sin que se los califique de sistemas socialistas, ya que este término se reserva para sistemas formados a la luz de una ideología socialista rígida, y en los cuales el derecho siempre debe interpretarse en el espíritu de esta ideología. En definitiva, el sistema político socialista que previene tras la manifestación de dichas corrientes se caracteriza por su contexto socioeconómico. La propiedad colectiva de los medios de producción detentada por el Estado, las autoridades locales o entidades cooperativas, insistiendo en la idea de la subsistencia de un pequeño sector privado. Su sustento ideológico es el marxismo y el apoyo en las instituciones de autoridades bajo un partido único, rígidamente organizado. Unido a estas corrientes filosófico-ideológicas, tenemos que destacar que para explicar a una familia jurídica socialista es necesario estudiar el derecho soviético, el derecho que surge después de la Revolución Bolchevique en 1917, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o URSS, el derecho soviético como pionero y portaestandarte del socialismo, basado en el pensamiento de Marx y de Engels, interpretado por Lenin, todo ello sin perder de vista que después de la disolución de la URSS en 1991 son pocos los vestigios que quedan de sistemas jurídicos que viven bajo la inspiración de un derecho socialista, entendiendo por tal una forma transitoria de organización del poder destinada a la realización del comunismo. En la década de los 70 hubo un intento de régimen socialista en la denominada África Negra. No obstante, estos intentos no fructificaron, al convertirse en dictaduras individuales de interés que mostró, entre otros, Cuba, que fue fallido. Así las cosas, en la década de los 80 aproximadamente un 60% de la población mundial vivía bajo un sistema socialista y a partir de la década de los 90 con la caída del bloque socialista este porcentaje se redujo a un 25%, sin olvidar que el 20% de la población del mundo la teníamos en la República Popular de China. Uno de los países que persisten bajo un régimen socialista, cuya política e instituciones socialistas son cada vez más frecuentemente objeto de estudio, en donde también se destacan las concesiones que efectúa ante la comunidad internacional y el sistema mundial de la economía del mercado. El otro 5% corresponde a Cuba, Corea del Norte, Vietnam y Laos, fundamentalmente. A todo ello,
Hay que agregarle la división entre derechos socialistas de Oriente y Occidente, la denominada dualidad socialista, refiriéndonos expresamente al dualismo entre el sistema de la exunión de repúblicas soviéticas socialistas y el derecho de las repúblicas populares de Oriente de Europa, en su momento, o de Oriente con su máximo representante en la República Popular de China. Al respecto de Rusia, para conocer el derecho de una sociedad debemos entender la unidad cultural que se establecía, y de acuerdo en los elementos que la integran, tenemos que establecer las pautas necesarias que describan la historia común, la filosofía común y el orden de prelación de las fuentes del derecho. De acuerdo con el estudioso René David, un sistema de derecho no puede ser examinado con una acumulación de reglas, sin relación entre sí o sin la otra relación que esté yuxtapuesta entre ellas. Se encuentra integrado por una serie de principios cuyo conocimiento es indispensable para comprenderlo, es decir, para descubrir el verdadero contenido de las normas que lo constituyen y así captar las relaciones que existen entre las mismas. De esta manera, el primer orden de conocimiento lo constituye el estudio de la tradición, de la historia de la cual ha nacido un determinado derecho. Hay posturas que expresan que si bien dicha tradición puede repudiarse en muchos casos, ello no deja de constituir la base de donde aquel partió y sobre la cual necesariamente fue construido. Siguiendo a René David, las reglas que ella consagra pudieron sin duda ser modificadas, pero subsiste la estructura general que ella había establecido, y no es posible alcanzar la comprensión profunda de un derecho actual sin el estudio de su historia. En este sentido, pretendemos dar una visión histórica de la tradición jurídica rusa y así tener una idea del sistema jurídico vigente en Rusia antes de la Revolución Bolchevique de 1917. Posteriormente, se tendría que analizar el derecho soviético a través de la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y para terminar, tendría que analizarse la perspectiva de la Federación Rusa o Rusia, como herencia de la URSS, no desde el punto de vista ideológico, claro, sino desde su inserción en la comunidad internacional y la proyección que entraña su constitución a partir de 1993. El segundo elemento de la muchas veces mencionada unidad cultural lo constituye el conocimiento de la filosofía y de los valores, principios generales jurídicos o suprajurídicos, que aparecen como fundamentales dentro de una sociedad, muy especialmente en el estudio de esta familia jurídica socialista. Así que resulta fundamental el conocimiento de los principios que permean su nacimiento y su origen, sin olvidar que la ideología con la que surge y se mantiene este sistema jurídico socialista es la base, precisamente, de su justificación y o fundamento. Por último, tomando en cuenta el orden de prelación de las fuentes del derecho, las fuentes que prevalecen en este sistema jurídico y el papel que desempeñan en este caso la ley, la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre, como se interpretan con las normas formuladas por el legislador, partiendo de qué autoridad se reconoce de las decisiones de las distintas jurisdicciones y desde un punto de vista más material, dónde se encuentran las leyes, las sentencias y las cuáles son las obras de doctrina que deben de ser consultadas en lo que concierne al derecho que se estudie.